Buenas tardes y bienvenidos a este especial de Telemedellín Elige Votar. Como lo hemos venido haciendo durante la semana en el espacio del Magazine Con Voz, continuamos con los debates de los candidatos a las alcaldías de los municipios del Valle del Aburrá. Así es, Wilber, a partir de hoy hasta el próximo viernes 16 de octubre estaremos con los candidatos a las alcaldías del Aburrá Norte. Nos pueden seguir, esta transmisión la pueden seguir a través de nuestra señal en vivo en www.telemedellin.tv. También nos pueden seguir a través de la etiqueta Elige Votar y consultar toda la información referente a estos debates en nuestro microciclo eligevotar.telemedellin.tv. Todos los candidatos fueron invitados a través de correo electrónico y presencialmente, confirmados posteriormente. El candidato del partido de la U, Edison García Restrepo, se excusó hace pocos minutos por no asistir al debate y nos lo manifiesta en una comunicación de la cual leemos aparte. Nos dice que es físicamente imposible asistir a la convocatoria realizada por Telemedellín por los múltiples compromisos agendados con mucha anticipación con la comunidad urbana y rural de Barbosa. Bueno, entonces comencemos con este programa de hoy con los candidatos a la alcaldía de Barbosa, a quienes damos la bienvenida. Este programa se desarrollará de la siguiente manera. Tendremos 3 temas. El primero, movilidad, vías y desarrollo rural. El segundo, empleo y desarrollo económico local. El tercero, seguridad. Por cada tema tendremos una pregunta y los candidatos, en orden de tarjetón, tendrán 1 minuto para responder. Al finalizar cada bloque de preguntas tendremos un tiempo para el debate y las contrapreguntas entre los candidatos. El candidato que desee preguntarle a otro tendrá 30 segundos para hacer la pregunta y el candidato a quien se le formule la pregunta tendrá 1 minuto para responderla. Para comenzar este debate, les pedimos a los candidatos que se presenten ante la audiencia de Telemedellín. Para esta presentación, les recuerdo, tendrán 1 minuto y comenzamos por el orden del tarjetón, como ya bien lo había dicho mi compañero Javier Arboleda, con el candidato del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz a la alcaldía de Barbosa, Álvaro Rinaldi Martínez. Candidato, tiene 1 minuto. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Rinaldi. Mi profesión es médico, especialista en salud laboral. Hice mi especialidad en la Universidad del CES de aquí de Medellín y fui graduado de médico en la Universidad de Cartagena. También hice una maestría en Estados Unidos en la Universidad de la Nova en la ciencia de la educación, especialidad en matemática y fui alcalde municipal del municipio de Tiquicio, Bolívar en el año 1995-98. El resto del ejercicio laboral ha sido de mi profesión y sirviéndole siempre a la comunidad. Gracias. Bueno, el turno ahora es para la doctora Liliana María Estrada Ramírez, la candidata por el Polo Democrático. Muy buenas tardes, soy Liliana María Estrada Ramírez, soy administradora de empresas, especialista en gobierno público en la Universidad de Medellín, con diplomados en presupuestos y finanzas públicas municipales, en ESAP. Tengo una alta experiencia y conocimiento en temas financieros, en temas municipales. Me he desempeñado durante 22 años en entidades públicas como son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Barbosa, Corantioquia, y siempre he desempeñado puestos de manejo, de alta dirección, y siempre los he realizado con mucha responsabilidad, honestidad, y estoy preparada para gobernar los destinos de nuestro municipio de Barbosa. A continuación y por orden del tarjetón, el candidato Jaime León Vanegas Vélez, representante del Partido Liberal. Muy buenas tardes, soy Jaime León Vanegas Vélez, abogado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en régimen municipal y presupuesto local, con algunas técnicas y tecnologías tanto a nivel del país como en el exterior.
Mi último cargo público fue la personería municipal del municipio de Barbosa. Yo estuve 28 meses donde logramos hacer un trabajo de descentralización total de la personería, donde logramos llevar la personería al escenario departamental, siendo la representante del departamento, donde la logré llevar a ser la vicepresidenta de la vicepresidencia de la Federación Nacional de Personeros de Colombia, y con un papel importante como vicepresidente, que eran las relaciones internacionales ante los cooperadores para los derechos humanos en el país. Acabo de entregar la personería hace cerca de 15 meses y a esta hora no tenemos ninguna investigación ni ninguna denuncia por malos manejos, procesos administrativos, por faltas o falencias fiscales, lo que significa que estamos formados para gerenciar y para administrar los recursos públicos. Bueno, y termina esta ronda de presentación el candidato Edison García Restrepo del partido, Edgar Augusto Gallego Arias, de la Alianza Barbosa Cívica. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a Telemedellín por la invitación. Mi nombre es Edgar Augusto Gallego, yo soy abogado de la Universidad de Medellín, soy especialista en Derecho Penal y Criminología, Derecho Procesal Penal, Cultura Política, Pedagogía de los Derechos Humanos, especialista en Derecho Público. Llevo 23 años trabajando en el sector público, inicié como inspector municipal de policía, he sido personero en varias oportunidades, secretario de gobierno, concejal municipal, fui defensor de familia, trabajé como abogado asesor de la problemática carcelaria en la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia. Ahora políticamente hago parte o represento a la Alianza Barbosa Cívica, de las que hacen parte del Partido Conservador, el Partido Alianza Social Independiente, el Partido Alianza Verde, el Centro Democrático y otros movimientos políticos del municipio de Barbosa. Reiteramos que el quinto aspirante a la alcaldía de Barbosa, el doctor Edison García Restrepo, se excusó de su asistencia. Iniciamos entonces con la ronda de preguntas. Así es, Wilber. Entonces vamos a iniciar esta primera ronda con el primer tema, que es movilidad, vías y desarrollo rural. Barbosa, más que otros municipios del norte del Valle de la Aburrá, requiere mayor conexión con el metro. Pero además está la necesaria articulación con los desarrollos de la doble calzada, y en ese sentido queremos hacerle la siguiente pregunta a los 4 candidatos que nos acompañan esta tarde en este debate. ¿Qué proyectos en movilidad apoyará su administración para acercar a los habitantes de ese municipio del resto del Valle de la Aburrá al nordeste, pero también a las zonas rurales? Inicia el doctor Álvaro Rinaldi. Es un compromiso de todos. Yo pienso que es un compromiso de la ciudad, del área metropolitana, porque este territorio es área metropolitana. Esto es ciudad. Lo que pasa es que está un poco despoblada, pero es parte de ello. O sea, y hay que pensar en que la terminal del metro debe ser en Barbosa. Creo que la inversión debe estar centrada en el norte del Valle de Aburrá, porque yo pienso de que desde la estación de Caribe hacia el norte es diferente como la inversión de Caribe hacia la parte de la Estrella. O sea, sabemos todos que Medellín es una ciudad innovadora. Los planes de ordenamiento territorial deben ir acorde con el crecimiento de la ciudad, y tal vez no podemos estar desarticulados nosotros allá en la parte extrema del área metropolitana. Hay que sembrar más atención en cuanto a esa parte de la movilidad. Terminó su minuto, continúa en el orden de intervención respondiendo a esa pregunta en el componente de movilidad, vías y desarrollo rural, los proyectos de movilidad que apoyará su administración para acercar a los habitantes de Barbosa a otras regiones del Valle de la Aburrá y de Antioquia. La candidata Liliana María Estrada Ramírez, del Polo Democrático Alternativo. Sí, primero que todo, tuvimos la oportunidad de visitar y de caminar cada una de las veredas. En nuestras veredas las vías están en muy mal estado, en pésimo estado. Entonces, lo primero que voy a hacer es gestionar recursos y articular con el gobierno nacional, departamental y municipal, articular recursos para empezar a pavimentar nuestras vías. Nuestros campesinos tienen un difícil acceso de sus productos hacia el municipio. Nosotros vemos todos los días más alejado el campesino. Tenemos que acercarlo para recortar tiempos y recortar costos. A ellos les sale muy costoso
por las vías en tan mal estado. Además, vamos a gestionar recursos y vamos a gestionar con el gobierno departamental para acercar el tren de cercanías hacia el municipio de Barbosa. Bueno, sigue con la respuesta el candidato por el Partido Liberal, el doctor Jaime León Vanegas Vélez. Con la creación de la Cuenca 7, Barbosa hoy está articulada al metro. En ese orden de ideas, la movilidad hacia el área metropolitana, hacia el centro de la metropolitana, está prácticamente garantizada hasta lo que es el proyecto primario del metro en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana. Así que en materia de movilidad hay unos procesos ávidos de darles inicio en el municipio de Barbosa, y es la movilidad misma dentro del municipio. Así que estamos prestos pues a construir la terminal de transportes que tendrá que estar articulada a esa Cuenca 7 para, en ese sentido, retirar de las calles de Barbosa la enorme cantidad de vehículos que están parqueados sobre las vías. Construyendo la terminal y creando el transporte intraurbano dentro del municipio que articule los barrios con la terminal y la terminal con Medellín, estaríamos dándole de alguna manera viabilidad y solución a lo que tiene que ver con la movilidad dentro del municipio y hacia el área metropolitana en la parte central. Crear una cuarta vía en Barbosa que desembotelle el municipio, la tenemos pensada sobre o a un costado de la quebrada La López, que es una quebrada que está ávida de ser intervenida no solamente para mitigar el impacto ambiental de la misma, sino para desembotellar el municipio. Estamos pensando y queremos apuntarle a la construcción de una cuarta vía. Terminó su minuto. Continúa con la respuesta a esta pregunta del componente de movilidad, vías y desarrollo rural, el candidato Edgar Augusto Gallego de la Alianza Barbosa Cívica. Con respecto a la articulación con el Nordeste, tenemos pensado mejorar la vía que va desde el municipio de Barbosa hacia el municipio de de Santo Domingo. Lo mismo que gestionar la pavimentación de la vía que de Barbosa va hacia el municipio de Concepción, que ya es hacia el oriente antioqueño. Con respecto a lo demás, pienso que lo fundamental en la propuesta, y que es la necesidad sentida de la mayoría de los barboseños, los que residen en la zona rural, es el mejoramiento de vías terciarias, mejoramiento de vías rurales. Barbosa tiene 125.5 kilómetros de vías rurales que están en la mayoría en pésimas condiciones. Tenemos el proyecto de pavimentar, enrielar y en cualquier sentido darle una solución definitiva al problema grave de las vías rurales en el municipio. Vamos con la segunda pregunta. Precisamente, candidatos, ustedes han avanzado algo en este tema. Una de las grandes preocupaciones que hay en este tema del desarrollo de vías en municipios como Barbosa es que esta es quizás una de las mayores despensas agrícolas, o el mayor potencial de despensa agrícola y de reserva natural. ¿Cómo conciliarían ustedes la necesidad de infraestructura precisamente con ese cuidado ambiental? Inicia esta ronda de preguntas la candidata Liliana María Estrada Ramírez del Polo Democrático. Bueno, tenemos que empezar primero por tener una actitud hacia el desarrollo rural. Tenemos que empezar a hablar con los campesinos, acercarnos a ellos y hacer con ellos un presupuesto participativo, hacer una inversión social más en el campo. ¿Por qué? Porque es que nuestros campesinos se están desplazando hacia el pueblo, hacia las ciudades, porque no tienen forma de trabajar, porque no tienen apoyo de las alcaldías. Tenemos que acercarnos más hacia ellos, que ellos sientan que les estamos ayudando a sembrar sus productos, a producir y a comercializar. Tenemos que generarles a ellos una forma de vivir con una calidad de vida, que ellos tengan una vivienda digna, que tengan vías de acceso para poder ellos acercarse más hacia el pueblo, que estemos más en comunicación con el campesino. Candidata, terminó su tiempo. Seguimos entonces con el doctor Jaime León Vanegas Vélez del Partido Liberal Colombiano. Es una buena pregunta. Barbosa por primera vez tiene la posibilidad de tener un candidato campesino, así que una de nuestras líneas primarias es el fortalecimiento rural. Y claro que le daremos sostenibilidad, vigencia e intervención integral a las vías, en la medida que el campesino tenga la posibilidad de movilizarse con agilidad, de movilizarse con efectividad, de movilizar sus productos por unas buenas vías. Esto reducirá los costos del transporte de cada uno de sus productos, así como reducirá los costos y el tiempo de la movilidad de los campesinos. En la medida que tengamos el campo fortalecido en vías, en producción, en vivienda, en estabilidad y en titulación de predios, estoy convencido de que el tema rural le aportará en su crecimiento también a lo que es la zona urbana y a la estabilización de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos barboseños. Candidato Edgar Augusto Gallego Arias.
Pensamos que en general nuestros campesinos tienen conciencia ambiental. A nosotros el fenómeno que nos perjudica son las personas que de otras partes adquieren lotes de terreno o fincas a campesinos y son quienes no tienen conciencia ambiental y destruyen nuestros territorios y nuestras arborizaciones y nuestra vegetación. Es muy importante entonces, primero, hacer mucha pedagogía y educación ambiental y segundo, la mano firme, la autoridad, la sanción a quienes en forma irresponsable acaban con la naturaleza para abrir vías para fincas de veraneo. Bueno, termina esta ronda de preguntas el candidato Álvaro Rinaldi Martínez del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Yo creo que un factor determinante en el desarrollo rural es las vías de comunicaciones. En Barbosa sucede de que es el municipio más atrasado que hay en el área metropolitana. Yo creo que hay que sembrar interés en eso, en la inversión de las vías rurales, o sea, el campesino hay que apoyarlo. Tal vez hay personas que invierten en el campo, pero ellos sí pueden estar como aptos para pagar un impuesto de valorización o un predial, o sea, que le llegue alto, pero hay gente que no tiene para pagar ni siquiera, o sea, ni siquiera para pagar un jornal de trabajo a un trabajador que ellos consigan para laborar el campo. Yo pienso que el mejor regalo que se le puede dar a un campesino es darle la vía porque se sienta orgulloso de llegar a su predio y poder ponerlo a producir. Hay que estimularlo, hay que darle a ellos garantías para que ellos puedan ser los que nos sostengan a nosotros, para que nosotros podamos comer en la ciudad. Iniciamos, terminada esta primera ronda de preguntas del componente de movilidad, vías y desarrollo rural, iniciamos una ronda de contrapreguntas y de inquietudes de cada uno de los candidatos a cualquiera de sus compañeros en el tarjetón, en la tarjeta electoral de la alcaldía de Barbosa. Cada uno de los candidatos, les recuerdo, tiene 30 segundos para formular la pregunta y a quien sea dirigida ese cuestionamiento tiene 1 minuto para responder. ¿Quién de los candidatos tiene alguna inquietud en este momento? ¿O una contrapregunta? Yo. ¿Dirigida a quién, candidato? Mi pregunta es al doctor Augusto Gallego, en el sentido de que habla de la intervención de las vías hacia el nordeste, hacia Santo Domingo y hacia Concepción y San Vicente, pavimentándolas. Son vías que son del orden departamental. En ese orden de ideas, fuera de la gestión que podríamos hacer a nivel departamental o nacional para intervenirlas, ¿qué otra propuesta tendría cuando se habla de pavimentar o de reacondicionar estas vías, teniendo en cuenta que no es nuestra competencia? En ese sentido, entonces, el candidato de la Alianza Barbosa Cívica, Edgar Augusto Gallego Arias, tiene 1 minuto para responder la pregunta del candidato Jaime León Vanegas Vélez. Sí, a mí me parece que esa es la disculpa que han tenido las administraciones municipales para tener abandonados en cuanto a la vía a los habitantes de veredas como Las Chapas, Chapa Alta, Chapa Baja, Potrerito, diciendo que eso es responsabilidad del departamento. A mí me parece que ahí están nuestros habitantes y que el municipio como mínimo debería haber gestionado hace mucho tiempo la pavimentación, por ejemplo, en el caso específico de la vía que de Barbosa va a Concepción. Y lo mismo pasa con la vía que de Molino Viejo va hacia el municipio de Santo Domingo. Ahí hay gran cantidad de campesinos, nuestros campesinos de Barbosa, que se sienten abandonados cuando necesitan mejoramiento de sus vías, y la disculpa de los alcaldes siempre ha sido que es una vía departamental, que no es de su competencia, cuando los problemas son de nuestros campesinos, de nuestros habitantes, y los alcaldes como mínimo tienen la obligación de gestionar ante el gobierno departamental para solucionar los problemas a nuestras comunidades. Bueno, la pregunta es para los candidatos de nuevo. Tienen una contrapregunta, todavía tenemos unos minutos para seguir debatiendo ese tema. Una pregunta la tiene la doctora Liliana María Estrada, del Polo Democrático. Sí, yo le quisiera preguntar al candidato Jaime Vanegas, ¿desde dónde sería la cuarta vía? O sea, ¿desde dónde saldría o por qué predios pasaría? Porque supongo que hay que comprar predios para abrir esa cuarta vía y el municipio en su presupuesto no tiene los recursos suficientes para la compra de todos estos predios. Entonces quisiera saber cómo sería esa cuarta vía.
Candidato Jaime Vanegas tiene un minuto para responder. Claro, justamente porque estamos embotellados solo con 3 vías para la movilidad de un municipio como es Barbosa, es que tenemos que entrar a hacer gestión e inversión, no solamente para entrar a intervenir una quebrada que le ha generado grandes riesgos a Barbosa, una quebrada que nadie se ha atrevido a tocar esa parte neurálgica, sino que por un costado de esa vía tendríamos que hacer una intervención integral en la medida que se adquieran obviamente unos predios para desembotellar este municipio. Es el primer municipio del área metropolitana en la zona norte, es un municipio visitado por enorme cantidad de turistas, con un inmenso parque automotor, con un crecimiento poblacional y automotor constante. Así que es una inversión que hay que hacerla, pero le tenemos que apostar a esa inversión, toda vez que en la medida que no corramos de una vez con la eficiencia frente a la gestión que hay que hacer, pues seguiremos embotellados. Le apostaremos indiscutiblemente a intervenir no solo esa quebrada, porque ninguno de las administraciones ha tocado ese tema, y le apostaremos a construir esa cuarta vía a un costado entre el Portón y el sector de la Bomba Vieja en la carrera 17. Sí. Bueno, antes de la próxima pregunta, Wilber, quiero recordarles a nuestros televidentes que pueden seguir esta transmisión a través del sitio oficial de Medellín, de Telemedellín, telemedellin.tv, y a través de la etiqueta Elige Votar, consultar toda la información de este y otros debates en nuestro microciclo eligevotar.telemedellin.tv. En este momento, para propiciar un espacio de debate, si alguno de ustedes tiene una inquietud, una nueva contrapregunta respecto a las respuestas que han recibido de los candidatos, podrían hacerla en ese minuto. ¿Alguien tiene una inquietud? Si no, nosotros tenemos una para que la resuelvan los candidatos. Entonces, tenemos una pregunta que tiene básicamente que ver con algo que ustedes han manifestado. Barbosa es un municipio con un gran componente rural, no solo en territorio, sino también en población. En ese sentido, ¿qué porcentaje del presupuesto del municipio destinaría usted, candidato, para superar la vieja deuda social que tiene la población, que tiene Barbosa con la población campesina y rural de Barbosa? ¿Y en qué proyectos y obras priorizaría esa inversión para superar esa inequidad social? Pregunto al candidato, para iniciar, al candidato Jaime León Vanegas del Partido Liberal. El presupuesto participativo, a través de un acuerdo del Consejo Municipal, lo elevaron a que como mínimo debería ser del 20% para inversión con las comunidades. Ojalá y no hubiera sido del 20, sino de más, aunque estamos hablando del 20 como mínimo. Le aportaremos al máximo presupuesto participativo para entrar a fortalecer las comunidades. Yo siempre he creído que el presupuesto participativo es una herramienta que nos da el gobierno y que nos da la norma para apoyarnos en las instituciones organizadas. Así que haré trabajo permanente y constante con las comunidades organizadas, haremos una efectiva ejecución del presupuesto participativo y haremos una gestión adicional para que gran parte de los recursos tramitados a través del gobierno nacional y departamental vayan a las comunidades. Fortalecer el campo con vías, fortalecer el campo en vivienda, pero con una intervención integral, fortalecer el campo con subsidios en los abonos y en los nutrientes para la tierra, para que produciendo en mayor cantidad mitigue los bajos costos, construir vivienda en Barbosa y mitigar de alguna manera cada una de las falencias del municipio. Es una tarea que tenemos los futuros gobernantes y Jaime Vanegas está comprometido con ello. Bueno, creo que con este tema evacuamos la primera ronda de preguntas. Vamos a iniciar la segunda, que tiene que ver con empleo y desarrollo económico local. En territorio de Barbosa hay por lo menos 80 empresas, pero se mantienen índices de desempleo alarmantes, principalmente en jóvenes y en personas de la tercera edad. ¿Cuáles son sus propuestas para incentivar la generación del primer y del último empleo? Esta primera ronda empieza el candidato Edgar Augusto Gallego de la Alianza Barbosa Cívica. Barbosa en este momento está en revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que una de las cosas que debe definir es cuáles y en dónde se asientan las nuevas empresas que hoy están solicitando permiso para trabajar en el municipio de Barbosa. La idea es trabajar con los empresarios e incentivar de forma en tributos, incentivos tributarios para los empresarios que generen empleo a jóvenes que por primera vez van a trabajar y a personas mayores de 35 años. Lo mismo que a quienes brinden empleo a mujeres cabezas de familia y a personas que tengan cualquier tipo de discapacidad.
Continúa en esta ronda de preguntas sobre el componente de empleo y desarrollo local Álvaro Rinaldi Martínez, candidato del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Candidato, tiene un minuto. El desarrollo económico de Barbosa se proyecta hacia el futuro, yo pienso, o sea, es una gran inversión de tipo turística, porque es que el territorio es turístico y hay que mirar siempre, focalizar hacia el norte, o sea, donde se va. Las empresas que tienen interés de ubicarse en nuestro territorio, o sea, tendrían que hacer un enlace articulado con la población joven, las aulas de clase, para poder, o sea, concatenar, o sea, poder eslabonar ese interés que tienen las empresas con las personas que vayan a salir de un aula de clase, que tienen que salir de pronto, o sea, capacitadas y que puedan alcanzar una oportunidad, o sea, en una empresa. Tal vez, o sea, eso es lo más importante, porque a veces llegan las empresas, se instauran y no hay material, o sea, capacitado para darle la oportunidad a la gente. Así nos pasa con Tablemat en ese momento, que, o sea, la mayoría de las personas que laboran son de otros sitios. Bueno, continúa con esta ronda de preguntas la candidata Liliana María Estrada Ramírez del Polo Democrático. Sí, vamos a hablar con los empresarios que hay en nuestro municipio para que nos generen empleo a los jóvenes que salieron de los colegios, que tienen mano de obra no calificada. Al igual vamos a poner a estos muchachos a que estudien, vamos a llevar instituciones educativas para que ellos se vayan preparando y además, como vamos a empezar a pavimentar, a desarrollar las vías de nuestro municipio y a generar y hacer mejoramientos de vivienda, vamos a hablar con estos campesinos que saben de construcción para darles empleo en estas obras, en pavimentación y en mejoramientos de vivienda. Vamos a tener estos jóvenes trabajando para que no estén haciendo cosas indebidas y que estén por ahí perdiendo el tiempo, y vamos a generar un banco de proyectos en el municipio para ir ayudándole a estas comunidades. Continúa en esta ronda de preguntas el candidato Jaime León Vanegas. Fortalecer a las mujeres y a las cabezas de familia para mí es vital dentro de nuestro programa, así que crearemos la Secretaría de la Mujer y con la Secretaría de la Mujer la Asociación de Mujeres, logrando con ello proporcionar la viabilidad de que ellas produzcan dentro del municipio, generemos empleo, rotemos el dinero dentro del municipio y les llevemos calidad de vida a ellas. Ahí está toda la posibilidad de con ellas adelantar una cantidad de procesos productivos para ellas y sus familias y justamente para Barbosa. En materia de empleo vamos a construir gran cantidad de viviendas. Yo no voy a regalar viviendas, pero le voy a proporcionar a Barbosa la posibilidad de que cada barboseño adquiera su vivienda y la pague como arriendo, que es como la pagan en todas las ciudades y en todas las poblaciones del país. Así que vamos a construir gran cantidad de vivienda. Ya tenemos 3 lotes donde estamos viabilizando construcción de vivienda. Mi compañero hablaba ahora de la celeridad que hay que darle al PBOT. Necesitamos ese PBOT para subsanarle la falencia de vivienda a Barbosa, y subsanando la falencia de vivienda generaremos cantidades, centenares de empleos, y en ese orden de ideas mejoraremos las condiciones de la calidad de vida y de la productividad de cada familia y de cada barboseño. Bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de www.telemedellin.tv y también a través del hashtag Elige Votar, consultar toda la información de este y otros debates en nuestro microciclo eligevotar.telemedellin.tv. Avanzamos en este segundo componente de empleo y desarrollo económico local, precisamente con la segunda pregunta. En Barbosa se mantiene el modelo de minería pequeña y artesanal, especialmente de oro, que ha tenido en épocas recientes un crecimiento acelerado, generando unos impactos culturales, sociales, ambientales y económicos. Precisamente en ese aspecto, candidatos, ¿cuál es su propuesta para que en temas como la minería en Barbosa se genere explotación sostenible y empleo de calidad? ¿O cree que el municipio debe priorizar otras vocaciones económicas? Comienza entonces la respuesta de esta ronda de preguntas el doctor Álvaro Rinaldi Martínez del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. La minería es un arte de que es, bueno, sostiene, da empleo a la comunidad, pero tiene un componente contraproducente y es la destrucción del medio ambiental. Entonces, yo creo que como es que de pronto, si hubiese alternativa de trabajo, o sea, que generen empleo a la población, fuéramos focalizándonos mejor sobre otro quehacer, otra actividad laboral y económica que le pueda dar mayor perspectiva al pueblo, porque
realmente, o sea, la minería por mucha norma internacional, normas de medioambientales, o sea, que estén sobre las circunstancias, siempre va a haber un daño que no compensa prácticamente lo que come, es lo que la persona le pueda revertir al medio ambiente. Yo creo que hay que cuidar el medio ambiente porque detrás vienen generaciones también reclamando a nosotros, o sea, para que nosotros si le dejemos algo de interés a ellos. Candidata Liliana María Estrada del Polo Democrático tiene 1 minuto para su respuesta. Sí, la minería, lo que pasa es que estos pequeños mineros se asientan en nuestro municipio y están dañando el medio ambiente. O sea, no tenemos que llamarlos, capacitarlos, a hablar con las entidades ambientales como Corantioquia, como el área metropolitana, porque la verdad es que están dañando el medio ambiente, nos están afectando mucho. Y si no regulamos esto, se nos vuelve esto un caos, se vuelve una problemática que se nos sale de las manos. Entonces, tenemos que trabajar juntos de la mano y cumplir con las normas que establece la ley ambiental para que podamos desarrollar esta minería. De lo contrario, sería imposible trabajar con ellos. Bueno, seguimos con esta ronda de respuestas con el candidato Jaime León Vanegas del Partido Liberal Colombiano. La minería en Barbosa, al igual que en el país, la gran mayoría no está bajo la figura de ilegalidad, sino de informalidad, y es justamente porque el gobierno no ha sido capaz de legalizarlos. En Barbosa tenemos una enorme cantidad de familias que depende de la minería, una minería que es artesanal porque es el barequeo y con maquinaria inferior a 60 caballos, lo que quiere decir que requieren de un acompañamiento efectivo por parte de la administración municipal, donde les ayudemos a la elaboración de los planes de impacto ambiental, que es lo que exige la norma, para que en ese orden de ideas ellos subsistan dentro de su trabajo sin afectar el medio ambiente o mitigando los impactos negativos. Estamos prestos a acompañar al pequeño minero, estamos prestos a que la administración les provea un acompañamiento y una asesoría constante, porque en otro sentido debemos entonces también de ir pensando cómo vamos a emplear a estas familias que dependen de ese sustento del río, de la minería, de ser barequeros o de una batea de madera. No es simplemente decir los sacamos, los recogemos y los tiramos al vacío. Esos mineros son de Barbosa, tenemos es que buscar un acompañamiento, proporcionarles una efectiva solución y estoy seguro que ellos cumplirán con los parámetros que se les ha fijado. Terminó su minuto, candidato. Cierra con la respuesta a esta segunda pregunta del componente de empleo y desarrollo económico local, el candidato Edgar Gallego. Pensamos que mientras existan grandes empresas mineras explotando este tipo de actividad en nuestro territorio, tenemos la obligación también de brindar protección a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, porque si nosotros prohibimos a los pequeños mineros que ejerzan su actividad, y teniendo la obligación de permitir el ejercicio de la minería de grandes empresas, entramos en una injusticia con los pequeños mineros y con los mineros artesanales. Lo que hay que hacer es articular entre todos los que ejercen esa actividad para causar el menos impacto posible, el menos daño posible a la naturaleza y que todos podamos ejercer nuestra actividad. Lo ideal sería que no existiera esa actividad minera en el municipio, pero eso no depende de los municipios, sino que eso depende de la ley. Bueno, entonces abrimos el debate con los candidatos a la alcaldía de Barbosa, localidad del norte del Valle Laura. ¿Alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta en relación con la respuesta que acaban de emitir sobre este tema en particular? Recordemos que tienen 30 segundos para la pregunta y 1 minuto para responder. No sé si puedo hablar sobre una respuesta anterior a esta, que no hubo tiempo de... Estamos digamos que en el orden de los temas. Si hay una pregunta específica sobre este tema, la puede hacer, candidato. Una pregunta es para el compañero Jaime Vanegas. ¿Es una condición, sí o no, actualizar el plan básico de ordenamiento territorial para ejecutar su propuesta de las grandes urbanizaciones que usted propone? Sí y no.
Sí, porque en ese orden de ideas podríamos crecer verticalmente las construcciones de una forma más amplia, y no porque podríamos generar en los predios que están en zonas suburbanas o en zonas aledañas al municipio, avanzar construyendo bajo un plan parcial que es perfectamente viable por la ley. Así que en la medida de que el PBOT se quede estancado, podemos presentar par parcial y perfectamente podemos construir teniendo en cuenta que los predios están siendo en este momento suburbanos con el actual PBOT. ¿Alguna otra pregunta, candidatos? Tenemos entonces nosotros una pregunta específicamente esta para el candidato Álvaro Rinaldi. Plantea, candidato, usted y lo manifestó en algún momento, el fortalecer el tema turístico en el municipio de Barbosa como alternativa, por ejemplo, al modelo de minería. ¿Estaría usted en disponibilidad de asegurar, en disposición de asegurar que podría entregar estímulos al sector turístico para que se asiente y desarrolle su actividad en Barbosa? Es que el municipio es netamente turístico. El municipio, o sea, siempre tiene, o sea, es de los más ricos en agua en Antioquia, y yo creo que si hay agua hay vida, y si hay vida hay esperanza, y si hay esperanza hay generación de empleo, y la inversión en turismo es lo que está proyectado a darle más vida a una región, o sea, porque es que si se orienta bien esto, o sea, esto va a ser como de ahí donde va a ser el sustento de la gente mañana más tarde. Queremos preguntarles a los candidatos si tienen alguna respuesta adicional a la pregunta que acaba de hacer nuestro compañero Wilber Raillo al candidato Álvaro Rinaldi del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. No. Terminamos entonces este segundo componente de este debate con candidatos a la alcaldía del municipio de Barbosa en el norte del Valle de la Urrá. Vamos a mensajes y ya regresamos con la continuación de este debate. Medellín vive la música. Más espacios para la formación musical de nuestros niños y jóvenes. 4 nuevas casas de música para la investigación, producción, proyección y el emprendimiento musical. Es tiempo de crear, sonreír y cantarle al mundo que la Medellín que estamos soñando se hace realidad. Medellín vive la música. Medellín, todos por la vida. Como tú, estamos cumpliendo con la misión que nos encomendaron, ser multiplicadores de todas las acciones que propendan por una sana convivencia. Por eso los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen desde el barrio Laureles, Comuna 11, donde vamos a celebrar la Semana de la Convivencia a nuestra manera. ¿Cómo no? Gente como tú en Telemedellín, 2 de la tarde. Porque aquí te ves. Que le llegará, que lo merece, y aprendí que la vida es bonita, por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita, ya este mundo le hace. Los candidatos le responden a su ciudad. Medellín. Federico Gutiérrez, Gabriel Jaime Rico, Alonso Salazar, Juan Carlos Vélez. Elecciones Alcaldías 2015. Colombia Debate. Esta semana en De Acuerdo, la tercerización de los servicios de salud en el Hospital General de Medellín y Metrosalud no afectan su misión médica. Esta es la conclusión a la que se llegó después del debate en el recinto de sesiones.
Mauricio Alviar Ramírez, rector de la Universidad de Antioquia, demostró el gran impacto del alma mater en el bienestar de Medellín. La encuesta Medellín Cómo Vamos por 10º año consecutivo arroja buenos resultados. El Consejo de Medellín se destaca en favorabilidad y reconocimiento. De acuerdo, miércoles 14 de octubre a las 9:30 de la noche por Telemedellín. En octubre, el mejor consejo es votar. ¿Me trae el cuchillo? Claro. Ayer madrugué y vi 4 canastas en el piso. Entonces ya mismo, llamé aquí enseguida a doña Olga, llamé a Amparo, a Yesenia. Se cayeron unas canastas, hay que ir a arreglarlas. Y ahí mismo nos fuimos todas. Oiga, sin hacer desayuno, hacer la camita para acomodarlas. Cuando hacemos reuniones acá del edificio, les he dicho que nos ayuden a cuidar la huerta y que si necesitan alguna cosita de la huerta, con mucho gusto, porque esa es la idea, es para todos. El renovado Parque Las Chimeneas en Itagüí se ha convertido en un espacio para compartir y recrearse en familia. Los chorros de agua, los jardines y la gran plazoleta hacen parte de esa obra que transformó un terreno abandonado en espacio público de calidad. Sí, yo sí creo en la paz porque debemos dar la paz porque no podemos vivir en guerra porque somos un solo mundo, que está un solo aire, que todos respiramos ahí y siempre estar juntos de la mano, no sin criminar a nadie, sino que siempre estar unidos porque estamos respirando bajo un cielo, mismo cielo, estamos compartiendo misma tierra y mismo aire. Modelos económicos, nuevos. De todos elijo el gris. Elijo la aromática. Elijo el de negro. Elegimos votar. Este 25 de octubre, elige votar. Para mayor información sobre las elecciones, visita eligevotar.telemedellin.tv. Medellín vive la música. Más espacios para la formación musical de nuestros niños y jóvenes. 4 nuevas casas de música para la investigación, producción, proyección y el emprendimiento musical. Es tiempo de crear, sonreír y cantarle al mundo que la Medellín que estamos soñando se hace realidad. Medellín vive la música. Medellín, todos por la vida.
Gente como tú estamos cumpliendo con la misión que nos encomendaron, ser multiplicadores de todas las acciones que propendan por una sana convivencia. Por eso los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen desde el barrio Laureles, Comuna 11, donde vamos a celebrar la Semana de la Convivencia a nuestra manera. ¿Cómo no? Gente como tú en Telemedellín, 2 de la tarde. Porque aquí te ves. Que le llegará, que lo merece, y aprendí que la vida es bonita, por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita, ya este mundo le hace... Bueno, regresamos a Elige Votar, este debate hoy con los candidatos a la alcaldía del municipio de Barbosa. Recuerde que nos pueden seguir a través de telemedellín.tv, a través del hashtag Elige Votar, y pueden consultar toda la información de este y otros debates en nuestro micrositio eligevotar.telemedellín.tv. Nuestro tercer componente tiene que ver con el tema de seguridad y precisamente empezamos consultando a los candidatos de la alcaldía de Barbosa. Territorial entre bandas que delinquen en el municipio y en algunos sectores del Valle de la Urrá y de Antioquia. Todos los candidatos han hablado en esta campaña de más recursos para cámara de seguridad, para alarmas comunitarias y mayor presencia de la policía y del ejército. Pero adicional a esto les consultamos, hay una oferta en su plan de campaña estructurada específicamente para hacer una política de seguridad integral. ¿Cómo la ejecutaría y con qué recursos? Inicia esta ronda la candidata Liliana María Estrada del Polo Democrático. Sí, como alcaldesa del municipio de Barbosa trabajaré articuladamente con los organismos de seguridad, con la comunidad, para que la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza que hay con los organismos de seguridad. En este momento la confianza no la hay. Vamos a hacer programas y proyectos comunitarios, articular desde los colegios, con las instituciones educativas, con los organismos de seguridad, programas para que eduquemos a los jóvenes con una cultura ciudadana. Vamos a gestionar recursos con la empresa metropolitana de seguridad, con Fonsecon, para que hagamos unos proyectos, porque estos proyectos obviamente necesitan unos recursos. Entonces vamos a generar, sí, por supuesto, alarmas comunitarias, a conseguir más refuerzos de seguridad, pero al igual tenemos que formar... Terminó el tiempo, entonces el turno ahora es para el candidato por el Partido Liberal, el doctor Jaime León Vanegas. Vamos a fortalecer las instituciones de control, la policía como tal, con redoblar cuadrantes, más parque automotor para ellos, patrullaje en la zona rural con el ejército. Tenemos que llegar a un convenio interadministrativo donde el ejército nos preste seguridad en el municipio, donde el municipio adquiera los vehículos, que ya se viene haciendo de hecho, para que la policía con el ejército sea quien nos haga el patrullaje y el acompañamiento en la zona rural. Buscaré por todos los medios que la Dijín tenga asentamiento en Barbosa tal como lo tiene en los municipios del norte, Don Matías, Santa Rosa, Yarumal, etcétera. Esa policía encubierta, esa policía secreta, esa policía de inteligencia nos ha mostrado grandes resultados en Barbosa. Los avances que se han tenido en Barbosa en materia de seguridad han sido por esa articulación de las instituciones. Así pues, de que el problema de seguridad de Barbosa, teniendo en cuenta que no es solo de Barbosa, sino que es un flagelo del área metropolitana, necesitamos del acompañamiento de la Policía Metropolitana, necesitamos el acompañamiento del Ministerio a nivel nacional y necesitamos articular cada una de las instituciones que competen en lo que tiene que ver con garantizarle la seguridad y la estabilidad a los barboseños. Tiene un minuto para responder a esta pregunta el candidato Edgar Gallego de la Alianza Barbosa Cívica. Barbosa no quiere ni un niño ni un joven más muerto por esta violencia absurda que vivimos, ni niños y jóvenes que se los está tragando la droga. Tenemos que apostarle a una seguridad integral que debe partir desde los programas sociales para que nuestros jóvenes no se nos pierdan en estos flagelos. Pero obviamente que tiene que haber un gran compromiso del alcalde
para gestionar y para hacer convenios con las instituciones nacionales como la policía, el ejército, para llevar policía de carabineros a Barbosa, una base militar a Barbosa, para llevar policía de infancia y de adolescencia para Barbosa. Necesitamos un número único para denunciar en línea, para que la gente de la comunidad no tenga miedo de denunciar. Necesitamos comprometernos todos con la seguridad, porque esta batalla no nos las pueden ganar los criminales. Bueno, continuamos entonces ahora con el candidato del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, el doctor Álvaro Rinaldi Martínez. La seguridad es un compromiso de todos. La seguridad, como la educación, como la salud, como todo otro sector, es parte de todo. Yo creo que no es el componente nacional y solamente el componente metropolitano o la policía local la que vaya a resolver un problema de este tipo. Yo pienso que la comunidad también tiene que tener parte integrante en estas circunstancias, porque yo creo que el catalizador está también en la misma sociedad. Y yo creo que como es que los que delinquen son pocos, o sea, la sociedad, el puñado de los más grandes son de gente buena. Yo creo que un problema por muy magnífico que sea, si es por la minoría, yo creo que hay solución y no compleja. O sea, ahí es parte integrante, incluir a la población civil, que es la que tiene el compromiso sobre la seguridad. Si uno no cuida la casa, no se la cuida a nadie. Entonces yo creo que hay que poner a participar a la juventud, que es la que mayormente delinque. Entonces ahí es donde está el catalizador de las cosas, para mí. Continuando con este componente de seguridad, en este debate de esta tarde avanzamos en una segunda pregunta. Para las autoridades, el accionar de bandas criminales es un fenómeno que afecta a los indicadores y la percepción de seguridad en los 10 municipios del Valle del Aburrá, no solo en Barbosa. En una posible administración de cada uno de ustedes, ¿cuál sería el plan de intervención contra el accionar de este tipo de organizaciones? ¿E incluiría esta posibilidad los llamados pactos de no agresión entre bandas? Bueno, entonces ahora el turno es para el candidato de la Alianza Barbosa Cívica, Edgar Augusto Gallego Arias. No, la institucionalidad no puede hacer pactos con los irregulares o con los delincuentes. Necesitamos es el ejercicio, el imperio de la ley. Nosotros tenemos como propuesta perseguir delitos de alto impacto. El 70% de las capturas en el municipio va en contra de los drogadictos o los jíbaros. O sea, los que compran y los que venden 3 o 4 bazucos son los que llevan a juicio o los que llevan al fiscal. Eso es una pérdida de tiempo para la justicia. Necesitamos, vía convenio, tener un fiscal antibacrín en Barbosa que luche contra la criminalidad y que esté con un buen equipo de inteligencia militar, inteligencia policial, inteligencia judicial, para perseguir delitos de alto impacto y desarticular las bandas criminales. Continúa el candidato Álvaro Rinaldi Martínez, tiene un minuto, candidato. Yo creo que este es un tema son palabras mayores, o sea, cuando ya estas bandas, o sea, se anclan en un sitio geográfico, no solamente es competencia de la autoridad nacional y de área metropolitana, o sea, también con cooperación prácticamente, o sea, de la comunidad local. Pues que yo pienso, si algunas otras sociedades, algunas otras comunidades lo han alcanzado, yo creo que en Copacabana nos sucede lo mismo, y hay municipios así que de pronto tienen asentamientos que es donde les favorece. El factor generador favorece, o sea, por las condiciones geográficas, por alguna otra forma, pero yo pienso que con cooperación de todos y ante todo el compromiso de la sociedad, de la comunidad, o sea, ante este problema, yo creo que sí se sale adelante. Bueno, el turno ahora es para la doctora Liliana María Estrada, candidata del Polo Democrático. Sí, hay que elaborar campañas de socialización con las comunidades para combatir este flagelo, que nuestra comunidad no se vea afectada y no se vea inmiscuida con estas bandas. Estas bandas no es competencia del alcalde, eso es competencia de los organismos de seguridad, los que tienen que entrar
en este tipo de bandas organizadas. No es que el municipio tenga que hacer pacto con ellos, pero ojo, porque en este momento en el gobierno nacional se está gestando el proceso de paz con una de las organizaciones más terroristas del país. Así pues, de que entrar en negociaciones, en acuerdos o en socialización de procesos y de proyectos con ellos puede ser efectivo en solucionar las condiciones de seguridad del municipio. Se hizo un pacto y un convenio con los paramilitares y arrojó algunos resultados positivos. Hoy se está negociando en La Habana la paz para este país con las FARC. ¿Por qué no entrar en un proceso de reacomodo con las bandas que nos están de alguna manera desatando unas cadenas no solamente de sangre, sino de zozobra en la municipalidad y en el área metropolitana? No es hacer pactos con ellos, donde ellos entren a ser parte del gobierno prácticamente o a tomar decisiones o a manejar la seguridad del municipio, pero si a través de unos procesos de socialización, de unos procesos articulados a la seguridad misma, donde no se pierda la institucionalidad ni la autoridad, funciona, lo haremos. Terminó el tiempo, entonces abrimos el tiempo para el debate. Como ustedes pueden apreciar, amables televidentes, el tema de seguridad es un tema muy sensible en Barbosa, por eso queremos darle paso a todos los candidatos a la alcaldía de esa localidad del norte del Valle de la Urra. Si tienen alguna contrapregunta o alguna pregunta al candidato o a los candidatos que hay en la mesa sobre este tema. Recordemos que tienen 30 segundos para la pregunta y 1 minuto para responder. Bueno, entonces la pregunta la hace el candidato Edgar Augusto Gallego Arias de la Alianza Barbosa Subica. La pregunta es para el compañero Jaime Vanegas. ¿Usted cree que la Constitución y la ley facultan a un alcalde municipal para hacer negociaciones o para dialogar con delincuentes o con integrantes de bandas criminales? No nos faculta, pero es que la pregunta no apuntaba si nosotros teníamos la facultad o no, sino si estábamos en condiciones de gestar algún proceso para acercar a las bandas y acercar a las comunidades a una mejor paz y a una mejor convivencia dentro del municipio. La pregunta no apuntaba a que el alcalde le diera las facultades a las bandas de gobernar a Barbosa. La pregunta que gestaban era si estábamos en condiciones de ver con buenos ojos una posibilidad de mitigar el impacto negativo que nos causan las bandas, que nos causa el microtráfico, que nos causa el boleteo, que nos causa la extorsión, y si nosotros tenemos que entrar en unos procesos de acercamiento, de socialización, de reacomodo. Yo no voy a cambiar la Constitución, pero sí podemos hacer un trabajo de gestión a nivel departamental y nacional que busque pacificar nuestro municipio, porque Barbosa no resiste más muertes donde se quede pasivo la municipalidad, simplemente porque no podemos de pronto cambiar la Constitución. Estaremos prestos a hacer del ejercicio del gobierno local un gobierno donde se sienta incluida la municipalidad, donde se sientan incluidos no los actores, pero sí a gestar procesos claves para la convivencia. Candidato, terminó su minuto. ¿Alguna otra inquietud, contrapregunta, pregunta de los candidatos para en ese espacio de debate? Nosotros tenemos una, entonces aprovechamos y le transmitimos una inquietud en este momento en nuestros seguidores en Twitter. Para todos la pregunta, el tema de la extorsión es un tema trascendental en Barbosa, que además es un municipio que depende altamente del comercio, principalmente en la zona urbana. ¿Ustedes qué plantean frente a este tema? Iniciamos con el candidato Álvaro Rinaldi. Yo creo que ninguno seremos, como amigos de la extorsión, y siempre somos la víctima de ello. O sea, estar en contra de esa circunstancia es lo que yo le decía en la pregunta anterior. ¿Cuánto podemos cooperar nosotros para que esa extorsión se mitigue, o para que se elimine del todo el riesgo? O sea, ¿cuánto podemos nosotros, la población civil, en contra de ese flagelo que prácticamente nos tiene a nosotros desde hace muchos momentos? Entonces, yo creo que aquí hay cooperación de todas las autoridades en sí, desde el nivel nacional hasta el nivel local. Bueno, continúa entonces con esta pregunta que nos la hicieron nuestros televidentes y nuestros seguidores a través de Twitter, la doctora Liliana María Estrada del Polo Democrático. Sí, hay que mirar si la extorsión la están haciendo nuestros ciudadanos o es población de otros municipios o de otras ciudades. En Barbosa lo que tenemos desde la alcaldía es que generar empleo, reducir el nivel de pobreza, ayudarle a estas comunidades pobres, ayudarles a estos hogares donde hay madres cabeza de familia, donde hay personas de la tercera edad que no tienen un ingreso. Cuando hay jóvenes allí no tienen un ingreso, ¿qué hacen? Tienen que irse a incluir en este tipo de delitos porque no tienen un ingreso. Entonces, desde la misma alcaldía tenemos
que generar empleo o ocupar estos jóvenes en estudio. Tenemos que abrirles las puertas a ellos para que ellos tengan un ingreso en estos hogares. Nosotros no le podemos dejar estas comunidades solas porque ahí es donde se... Candidata, tiempo. Continúa el candidato por el Partido Liberal, Jaime León Vanegas. No solo la extorsión, sino cualquier tipo de delito tenemos que atacarlo con vehemencia. En ese orden de ideas toma fuerza la propuesta mía de llevar a Barbosa a la Dijín, de tener en Barbosa una articulación de la Fiscalía, del Ejército, la Policía y demás, unido al Gaula para que sea efectivo en la investigación y en la efectivización de las capturas o de la desarticulación de las bandas o de quien está gestando este tipo de acciones contra los ciudadanos de Barbosa. Pero tenemos también que llevar el escenario a una parte social, donde un proceso de formación educativa, por ejemplo, como una de mis propuestas, que es crear un banco de becas en Barbosa, no solo para los mejores estudiantes, sino para los que desertan de los colegios o para los que no quieren estudiar o no quieren ir a las aulas, que son los que nos van a causar problemas en las calles, en las vías, en los parques, en las veredas, en los sectores. Llevar a estos jóvenes en un proceso de resocialización, de una educación complementaria, subsidiada o de alguna manera acompañada por el municipio, nos va a hacer que los alejemos de situaciones que nos causan problemas y los llevemos a que nos ayuden a construir tejido social. Avanzamos con el candidato Edgar Augusto Gallego de la Alianza Barbosa Cívica. Candidato, ¿qué estrategias concretas plantea para la lucha contra la extorsión en el municipio de Barbosa? La mayor parte de las extorsiones provienen de las cárceles. La primera estrategia tiene que ser pedagogía a la ciudadanía para que sepa qué y cómo tiene que obrar ante una extorsión. Nosotros no necesitamos organismos de seguridad diferentes al Gaula. El Gaula de la Policía y el Gaula del Ejército es un ejemplo y un modelo a nivel internacional en la lucha contra la extorsión y el secuestro. Tenemos que hacer pedagogía para que la comunidad sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar y generar lazos de confianza para que denuncien las actividades de extorsión, porque el Gaula del Ejército y el Gaula de la Policía son suficientemente idóneos como para dar con los criminales que están siendo autores de los delitos de extorsión. Candidato, les quiero recordar que por las informaciones que nos llegan a través de nuestra cuenta y de nuestro hashtag, el tema de la extorsión parece ser un flagelo en toda Barbosa. Si ustedes tienen una pregunta o una contrapregunta a cualquiera de sus colegas, este es el espacio para hacerla. ¿No hay inquietudes? Entonces avanzamos con el final de esta transmisión especial de Telemedellín, los debates con los candidatos del Valle de la Aburrá a las alcaldías. Hoy nos ha correspondido el municipio de Barbosa en el norte metropolitano. Hemos tenido 4 de los 5 aspirantes, uno de ellos se excusó de asistir. Les recordamos que mañana avanzamos con el municipio de Bello, mañana miércoles 14 de octubre nos referimos a las propuestas de los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello. Les agradecemos a los candidatos habernos acompañado y les recordamos a nuestros televidentes que pueden seguir las transmisiones en vivo por www.telemedellin.tv, además a través de la etiqueta Elige Votar, y que toda la información correspondiente a ese debate, a los anteriores y a los próximos con los candidatos a la alcaldía del Valle de la Aburrá, está disponible en el micrositio eligevotar.telemedellin.tv. Muy buenas tardes.